Cuando piensas en inflar estadísticas según la definición moderna, piensas en jugadores persiguiendo estadísticas, ya sea para lograr un triple doble o romper un récord. Sin embargo, en el pasado, inflar estadísticas estaba relacionado con la toma de estadísticas. Todos los partidos de la NBA tienen a un anotador en la banda registrando manualmente los números y estadísticas de cada jugador, y en ese entonces no era tan regulado ni preciso como lo es hoy en día. A nadie realmente le importaba si a un jugador le daban generosamente un par de asistencias o un par de robos más de los que realmente consiguió. El término home cooking es popular cuando los anotadores en la banda favorecen a su equipo local dándoles a sus jugadores más estadísticas de las que realmente merecen. ¿Por qué razón exactamente? Bueno, tal vez sea para que sus propios jugadores se vean mejor en las estadísticas. Quizás sea para ayudar a sus muchachos a obtener más reconocimiento. Después de todo, los anotadores también son aficionados del equipo para el que trabajan. O quizás sea para ayudar a cierto jugador a ganar el premio al jugador defensivo del año. ¿Cómo están, amigos? Andy Hoops, y hoy vamos a echar un vistazo a algunos casos extremos de inflar estadísticas por parte de los anotadores. ¿Qué tan grande puede ser la diferencia entre los números de un jugador en casa y como visitante? Vamos a ver la evidencia. Sin más preámbulo, comencemos. Hace muchos años, el tema de los registros turbios salió a la luz. En cuanto a un jugador que todos conocemos, John Stockton, el líder de carrera en asistencias y robos, dos categorías en las que actualmente tiene el récord. Y lo más probable es que nunca se rompan, porque están muy fuera de alcance. Cuando Chris Paul estaba en los Rockets, surgió una discusión sobre los números de asistencias de John Stockton. Cuando le preguntaron a Paul sobre la posibilidad de alcanzar el récord de asistencias de John Stockton, respondió: "No sé quiénes eran los estadísticos que hacían las estadísticas en Utah, pero nadie va a alcanzar eso". Esto generó un gran debate sobre si los estadísticos, no solo en Utah, sino en toda la liga, favorecen al equipo local cuando se trata de estadísticas subjetivas como las asistencias. La definición oficial de una asistencia es muy vaga. Simplemente es, entre comillas, un pase que lleva directamente a la canasta. Se puede interpretar de diferentes maneras. ¿Puede el jugador dar 1 o 2 botes antes de anotar? ¿Eso contaría como una asistencia para el que le pasó el balón? Debido a los números gigantescos de asistencias de Stockton, él estaba en el centro de esta controversia. Pero después de varios artículos bien investigados y publicaciones en Reddit, resultó que el estadístico de los Jazz no estaba sesgado después de todo. John Stockton promedió 10.9 asistencias en casa y 10.1 como visitante. Una diferencia de más 7.3 en casa, que es más o menos el promedio, nada tan grave como algunos otros líderes en asistencias. De hecho, cuando salió este artículo en 2019, Chris Paul tenía exactamente la misma diferencia que el propio Stockton, toda una coincidencia. Luego, esta publicación de Reddit ajustó la diferencia a asistencias por minuto, y Stockton, una vez más, queda literalmente justo en el medio. Casi todos los jugadores que aparecen aquí registran más asistencias en casa que como visitantes, porque generalmente los jugadores juegan mejor en casa. Por ejemplo, usemos la temporada 1990-91 de John Stockton, donde promedió 17 puntos y 14 asistencias por partido. Ese fue uno de los mejores años de su carrera, y el Jazz tuvo un récord de 36 victorias y 5 derrotas en casa, empatando el mejor récord de local en toda la liga. Pero solo tuvieron 18 victorias y 23 derrotas como visitantes. Naturalmente, tiene sentido por qué Stockton conseguía más asistencias en casa, porque el Jazz simplemente era un equipo mucho mejor jugando de local. En su mayoría, este mito de que el total de asistencias de Stockton es resultado de un registro dudoso de estadísticas ya ha sido desacreditado. Sin embargo, eso no significa que esto no aplicara a otros jugadores. El ejemplo más grave en realidad es Nick Van Exel, quien registró casi un 25% más de asistencias en casa que como visitante. Suena casi increíble. O tal vez podría ser que simplemente juega mucho mejor frente a su público local. Bueno, resulta que un ex encargado de estadísticas admitió que infló las asistencias de Van Exel solo para ver hasta dónde podía salirse con la suya. Cito: "No quiero que los números sean insignificantes y sentí que se estaban volviendo insignificantes por la manera en que se llevaban las estadísticas. Así que decidí, voy a hacer esta cosa totalmente inmadura y ver qué pasa". Fue infantil. En ese partido donde registró 23 asistencias si regresas y cuentas, en realidad solo tuvo como 15 o 16.
Es difícil de creer que incluso a mediados de los años 90 el registro de estadísticas en la NBA todavía no se tomaba tan en serio, con exprofesionales admitiendo literalmente que manipulaban los números. Te hace preguntarte qué tanto estaban inflados realmente los números de algunos jugadores. Si hay una manera en que las apuestas deportivas han mejorado el panorama de la NBA, definitivamente es en el registro de estadísticas. Cuando hay dinero en juego para todo el deporte, las cifras tienen que ser precisas. Vaya, incluso tan reciente como la conspiración de Jaren Jackson, donde el encargado de estadísticas de los Grizzlies fue acusado de inflar sus números de bloqueos, eso resultó ser completamente falso. La NBA no puede arriesgarse a manchar su imagen de esta manera. Aún así, es algo loco pensar que no hace mucho, algunos encargados de estadísticas estaban probando voluntariamente los límites de su profesión y viendo con qué podían salirse. Sin embargo, los siguientes ejemplos de los que voy a hablar fueron mucho más difíciles de encubrir. El 20 de junio de 2024, Tom Haberstroh publicó el artículo más convincente en cuanto a la inconsistencia entre la anotación local y visitante. Y atrajo mucha atención porque en el centro de esta controversia no estaba nadie más que Michael Jordan. Su premio al jugador defensivo del año de 1988 fue puesto en duda cuando se descubrió que sus estadísticas de bloqueos y robos en casa y fuera esa temporada eran por mucho las más escandalosas de cualquier jugador en la historia de la NBA. Desde que llegó a la liga en 1984, Jordan siempre había sido conocido como uno de los defensores más tenaces de la liga, pero el premio al jugador defensivo del año siempre se le había escapado. Antes de que comenzara esa temporada, Jordan hizo públicas sus frustraciones, afirmando que era un defensor mucho mejor que Michael Cooper o Alvin Robertson. Entonces, ¿por qué no ha ganado el premio? Luego hizo esta declaración a la prensa. Miguel Cooper es excelente negando el balón, pero revisa sus otras estadísticas. Esta liga otorga premios defensivos por reputación. Eso simplemente me molesta. Me atrevo a decirlo, se volvió personal con Jordan. Esto fue suficiente para reunir a sus seguidores, y nadie era más fanático de los Bulls que los encargados de las estadísticas en la banca que trabajaban para el equipo. Llegó la temporada de 1987 a 88 y con ella una fuerte narrativa para apoyar el caso de Jordan como jugador defensivo del año. Arrasó en la votación y ganó el premio por un amplio margen. Sin embargo, algo parecía extraño. Cuando analizas más a fondo las estadísticas, Jordan promedió 4 robos y 2.1 bloqueos por partido en casa, pero solo 2.1 robos y 1.2 bloqueos como visitante. Casi duplicó sus promedios en casa, una diferencia absurda en las estadísticas que no se puede ignorar. Lo que es aún más loco y de lo que no se ha hablado es que antes y después de su temporada de 1988 ni siquiera estuvo cerca de ganar el premio en ninguna otra temporada. En el año anterior, solo recibió un voto para el primer lugar. En el año siguiente, solo recibió 3 votos para el primer lugar. En el año en que ganó, recibió 37 votos para el primer lugar. Casi parecía que hubo un esfuerzo colectivo para ayudarlo a ganar el premio en 1988. Una narrativa increíblemente fuerte respaldada por el deseo implacable de Jordan de ser reconocido como el mejor defensor de la NBA. Aquí hay una gráfica que muestra que tuvo la mayor diferencia en bloqueos y robos entre casa y fuera de casa de cualquier ganador del DPOY en la historia. La evidencia más condenatoria apareció cuando revisas la hoja de estadísticas del 15 de febrero de 1988. La hoja de estadísticas oficial de este partido indica que los Hawks tuvieron 10 pérdidas de balón y los Bulls como equipo registraron 10 robos. Pero eso no tiene sentido, porque para que eso suceda, los Hawks no habrían cometido ni una sola pérdida de balón a balón muerto. Es decir, pérdidas de balón que resultan de cosas como violaciones de 24 segundos, pasos, faltas ofensivas o lanzar el balón fuera de la cancha. Esta hoja de estadísticas indica que cada pérdida de balón que tuvieron fue porque los Bulls les robaron el balón. Excepto que cuando ves el partido, hubo varias pérdidas de balón a balón muerto, incluyendo una violación de 24 segundos. Hubiera sido imposible que cada pérdida de balón de los Hawks fuera causada por un robo de los Bulls. Al examinarlo más de cerca, Jordan, quien oficialmente registró 5 robos en ese partido, en realidad solo tuvo 2. También está este video publicado por el propio canal de YouTube de la NBA que mostró los mejores momentos del infame partido de Jordan donde registró 10 robos.
Excepto que si revisas este video, solo hay 7 robos reales. Este partido ocurrió, por supuesto, en 1988 otra vez. Mientras que los números controversiales de robos y bloqueos de Jordan se convirtieron en el centro de atención, el sesgo de los anotadores locales va más allá de solo Jordan. Un par de años después, en la temporada 1989-1990, Hakeem Olajuwon registró la temporada más absurda de estadísticas infladas que jamás hayas visto. 4.6 bloqueos y 2.1 robos por partido. Ahora, viéndolo en retrospectiva, nadie va a cuestionar la validez de los números de Hakeem. Digo, el tipo es posiblemente el mejor defensor en la historia de la NBA. Sin embargo, con una investigación más profunda, los números de Hakeem en casa y fuera son simplemente una locura. Un absurdo de 5.7 bloqueos por partido en casa contra 3.5 bloqueos como visitante. ¿Te imaginas a un jugador promediando casi 6 bloqueos por partido en casa? He mencionado a John Stockton y sus números intocables de asistencias y robos, pero los números de bloqueos de Hakeem podrían ser aún más intocables. Terminó su carrera con 3.830 bloqueos en temporada regular. La diferencia entre él y el número 2, Dikembe Mutombo, es mayor que la diferencia entre Mutombo y el número 7, Patrick Ewing. Y haciendo mi propia investigación sobre este tema, parece que la mayoría de los videos de mejores jugadas de Hakeem no muestran todos sus bloqueos. Siempre faltan varios en el conteo final, como pasa con los robos de Jordan. No me sorprendería si esto le pasara a cualquier otra superestrella de esa época. Con el caso de MJ como jugador defensivo del año en 1988, los seguidores de Hakeem en Houston eran igual de vocales sobre la destreza defensiva de su propia superestrella. Hakeem, quien promedió incluso más bloqueos y robos combinados que Jordan, no ganó el premio hasta 1993. En los años 60 esta era conocida por la cantidad impresionante de números llamativos que los jugadores lograban. En particular los rebotes. Mientras que la puntuación de Wilt Chamberlain era de otro mundo, es difícil inventar puntos, pero los rebotes... En toda la liga parecía que cada pívot tenía números de rebotes incomprensibles. Por supuesto, el ritmo mucho más alto y el porcentaje de tiros de campo más bajo influyeron, pero aún así. Por ejemplo, Wilt Chamberlain y Bill Russell juntos tuvieron 26 partidos con más de 40 rebotes. Los 26 partidos fueron en casa. A medida que la NBA se volvió más diligente y estricta con sus pautas para llevar estadísticas, la liga ha cambiado para mejor. Por supuesto, eso no significa que las discrepancias entre las estadísticas de local y visitante desaparezcan. Casi todos los jugadores, hasta las estrellas, juegan mejor en casa. Los jugadores se sienten más cómodos jugando en casa. Sin embargo, esperemos que ya hayan quedado atrás los días en que los anotadores oficiales locales inflaban intencionalmente las estadísticas de sus propios jugadores, porque eso deja una mancha en algunos de los mejores jugadores en la historia de la NBA. Especialmente cuando la evidencia es muy clara. Muchas gracias a todos por ver. Déjenme saber qué piensan sobre todo este desastre. ¿Pueden pensar en algún otro jugador del pasado cuyos números sean algo dudosos? Déjenme saber en los comentarios. Muchas gracias a todos por ver. Y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.